10 datos curiosos de los bovinos. Comportamiento, diversidad y productividad son aspectos que no dejan de sorprender en los bovinos. A continuación en este video te compartimos algunos datos curiosos de los bovinos. Para poder obtener buenos resultados en ganaderías especializadas, ya sea en leche o carne, es necesario el conocimiento del comportamiento de los bovinos y brindar un buen trato. Las personas que se encargan del ordeño a diario son capaces de detectar un cambio en el comportamiento de las vacas de forma inmediata y pueden lograr que las vacas ingresen solas a la sala de ordeño sin necesidad de arrearlas, lo que reduce el estrés y aumenta la producción. Para facilitar la movilización de una vaca, es mucho más fácil realizar esta acción acompañada de otra vaca o en grupos, ya que los bovinos son animales de manada, razón por la cual, cuando son aisladas, se estresan. Los bovinos tienen las pupilas horizontales, razón por la cual perciben de mejor manera las líneas verticales que las horizontales. Esta es la explicación del por qué algunas veces no observan cercos y los atraviesan. Los bovinos tienen la necesidad de estar echadas alrededor de 12 a 14 horas por día. Si la vaca por cualquier razón no alcanza este tiempo, el efecto se verá reflejado en la baja producción. Invierten de 4 a 14 horas por día consumiendo forrajes, razón por la cual pueden caminar alrededor de 4 kilómetros por día. Cuando a una vaca no se le brinda suplementación o alimentación después del ordeño, la vaca se echa antes que una vaca que sí recibe, acto que aumenta riesgo de infecciones mamarias, por ejemplo, mastitis. De 6 a 9 horas rumian por día. Cuando una vaca está en celo, está próxima a parir o está enferma, el tiempo que dedican a rumiar disminuye. Del 7 al 9% del peso vivo es la cantidad que necesitan de beber los bovinos a diario. Las mangas curvas funcionan mejor que las mangas rectas, porque en las mangas rectas, las vacas piensan que regresan al lugar de donde salieron. En el momento del arreo, si el trato a las vacas es malo, la consecuencia será la baja producción, en hasta un 10% ocasionado por el estrés. Los bovinos son capaces de reconocer a las personas que las han tratado mal, gracias a la buena memoria de la que son poseedoras. Si la vaca es ordeñada por la persona que la ha tratado mal, la cantidad de leche residual aumenta hasta en un 70% en ese ordeño. El bienestar, producción y longevidad animal se ve influenciado por la forma en que se traten. Garantizar un trato humanitario es responsabilidad de los productores y operarios del hato, todo esto con el firme propósito que los sistemas de producción sean rentables y sostenibles.